Bueno, bienvenidos a todos a este video, en especial al profesor Eider Bolívar. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito sobre el derecho internacional público, qué es, sus características, sus bases, cómo se originó y un punto de vista que he tenido sobre los conocimientos adquiridos durante el semestre sobre este tema del derecho internacional público. Bueno, primeramente entendamos el derecho internacional público como los principios o las normas que regulan a los estados frente a la comunidad internacional, ¿cierto? Entendemos derecho, obviamente, dentro de nuestra nación, dentro de un país, esa regulación de una conducta humana. Entonces, en este caso, como es internacional y como es público, cuando hablamos de público, es que hablamos de los estados, entonces esto es la regulación de los estados frente a otros internacionalmente. Derecho internacional público se ha tenido una noción, ¿cierto? Hay un punto de quiebre que lo tomaremos como el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces, el final de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1945 hacia atrás, lo podemos llamar el derecho internacional clásico. ¿Qué podemos, características de esto? Primeramente, hay unas nociones de derecho internacional público desde la antigua Roma, ¿cierto? Se tienen como un conocimiento de que los romanos crearon, por decirlo así, normas, principios para regularse frente a los extranjeros. Entonces, como esto es una característica del derecho internacional, entonces desde ese tiempo pudo ser inconscientemente los romanos, pero ya estaban creando un precedente sobre lo que hoy en día es el derecho internacional público. Después de eso, en la Edad Media, un poquito más, también encontramos la paz de Westfalia. Entonces, desde la paz de Westfalia nos habla de un hito muy importante que es la soberanía de las naciones, que también es una característica muy importante sobre el derecho internacional público, porque el derecho internacional público reconoce la soberanía de todas las naciones, ¿cierto? Por eso es que ponemos de ejemplo a Colombia, Colombia como Estado soberano y como partícipe de este derecho internacional público para poder que esas normas internacionales entren a Colombia. Primero tendrán que pasar por una ratificación por el Congreso, entonces para que sea parte de esa norma sobre, nuestra norma jurídica. Entonces se reconoce esa soberanía. Y el punto de quiebres es el 1945, la finalización de la guerra, cuando aparece la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, donde en ese momento las potencias ganadoras como Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña, se vieron en la necesidad de crear una organización de naciones eh, para abogar por la paz, para abogar por la seguridad en ese momento del mundo. Ya tenían ese precedente sobre esa guerra que habían tenido, entonces necesitaban como la cooperación internacional de todos para que esto no se volviera a repetir, ¿cierto? Entonces, en ese momento, esas potencias son las que siguen siendo hoy en día todavía esas potencias y siguen siendo los estados permanentes como los antes mencionados Estados Unidos, Francia, Reino Unido, en este caso también China y Rusia, que son los estados permanentes de las organizaciones de nación, del Consejo de Seguridad, y son los que velan por esa paz y esa seguridad de hoy en día en el mundo. El derecho internacional público también tiene unos sujetos, ¿cierto? Entonces, en primeramente serían los estados, que son los que se acogen a estos tratados, no solamente de la ONU, sino que hay muchos tipos de organizaciones internacionales que hacen un tipo de tratados, ya sean convenios económicos, tratados de libre comercio, tratados de seguridad, donde
obviamente entra a ratificar. Entonces, en ese momento de la ratificación, poniendo de ejemplo a Colombia, al momento de ratificar todos esos convenios, también de derechos humanos, porque la Constitución lo dice así, entonces al momento de estos convenios entrar a nuestro ordenamiento jurídico, también nosotros como individuos nos vemos como sujetos de derecho de ese internacional público, ¿cierto? Porque esos convenios también nos tiene que afectar, también nos afecta a nosotros y los tenemos que obviamente cumplir. También de sujetos tiene las organizaciones internacionales y la responsabilidad internacional pues que tenemos frente a los otros estados sobre esto. Bueno, y los estados también al momento de entrar en estos convenios, de ratificarlos, tienen que volverse también garantes ante otros estados de su cumplimiento y de serse responsables por los actos que sean cometidos pues sobre las normas o principios que estos tratados tengan, ¿cierto? Y el análisis que yo puedo hacer en lo aprendido durante este curso, este tiempo, este corto tiempo, es que el derecho internacional falta un poco más de coerción, ¿cierto? En el salón de clases poníamos de ejemplo a Colombia, que ha sido condenado 50 veces, creo, o más, si no estoy mal, y no pasa nada, ¿cierto? No pasa nada, esto creo que les da lo mismo a los estados, entonces para mí, por mi parte, creo que debe ser un poco más coercible. Pero en contraparte, también veo que hay otros métodos también de hacer valer este derecho internacional público. En este caso, como los embargos, los aranceles puestos a otros países como medio de protección de estos derechos. El caso Venezuela, que ha sido embargado tantas veces, por ejemplo, en este caso en estados como Estados Unidos, eh, por todos estos delitos cometidos pues por su presidente. Entonces creo que es como una balanza entre el derecho positivo y entre el sujeto activo, el dominante, que en este caso es Estados Unidos, que sí puede tener ese tipo de coerción sobre estos estados. Y por otra parte también hablar de estos estados potencia que deciden no firmar estos convenios porque al ser potencias no hay nadie quien los obligue a cumplirlas. En este caso Venezuela es un sujeto pasivo, entonces ellos pueden hacer, Estados Unidos puede hacerlos pagar por eso, pero Estados Unidos no hay quien lo haga pagar por eso. Entonces es como un pequeño análisis que hago yo, Alejandro, sobre este tipo de derecho internacional. Y bueno, esto sería como todo sobre pues, un pequeño abrebocas sobre el derecho internacional público, sobre mi punto de vista. Y ya sería todo. Bien.